Vamos con un tema que es súper importante, que además ya tiene norma legal publicada el día de hoy en el Diario Oficial. Está Renato Zarzo, él es vocero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha salido, repito, el decreto supremo que establece las normas complementarias para la aplicación del decreto de urgencia que establece el tema de la suspensión perfecta de labores. Bienvenido, señor Zarzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la oportunidad. En efecto, a través del Decreto Supremo 011-2020-TR, publicado el día de hoy, se han dictado disposiciones complementarias relativas a las medidas que pueden aplicar empleadores y trabajadores en este contexto de emergencia nacional y emergencia sanitaria. Ahora, preguntarle, ¿no? Si tenemos solo ahora mismo las normas complementarias, el trámite y demás, hay muchas empresas ya que han cumplido con la comunicación a sus trabajadores de la suspensión perfecta de labores, y lo que quiero saber es cuál es la garantía de que estos comunicados estén cumpliendo con la tramitación correspondiente. Perfecto. Entremos al tema de las garantías, y para esto es importante que tus oyentes sepan que este decreto supremo prevé como mínimo 5 ideas rectoras o 5 garantías. La primera de ellas, Claudia, es que en esta norma está quedando completamente clara que la suspensión perfecta de labores es la última alternativa posible a ser aplicada y debe ser comunicada previamente al trabajador y al sindicato u otros representantes de existir. Como ya se han declarado en otras oportunidades, es la última ratio. Una segunda garantía es la siguiente: como la suspensión perfecta de labores es la última alternativa posible, deben agotarse en primer lugar la posibilidad de adoptar medidas previas menos gravosas. Y en esta norma, en este decreto supremo, se detallan algunas de estas medidas menos gravosas, como por ejemplo el otorgamiento de vacaciones, en donde el trabajador va a percibir su remuneración vacacional, o acordar el adelanto de vacaciones si todavía no tiene vacaciones ganadas, o también, por ejemplo, acordar la reducción de la jornada con una proporcional reducción de la remuneración, entre otras. Y en este interín, Claudia, este decreto supremo prevé una participación obligatoria de las organizaciones sindicales que estén en la empresa, para que la adopción de estas medidas previas menos gravosas a la suspensión perfecta sean en lo posible fruto de una negociación entre las partes, ¿no? Sí. Respecto a tu pregunta concreta, ¿qué va a pasar con estas comunicaciones que ya se han presentado? Ahí viene una garantía adicional, que podríamos llamar una tercera garantía, es que los empleadores que han comunicado la suspensión perfecta de labores deben adecuar esa comunicación a lo previsto en este decreto supremo en un plazo de 5 días hábiles. Para tal efecto pueden acceder a la plataforma digital que está habilitada en el Ministerio de Trabajo, en donde van a poder adecuar, en todo caso confirmar la comunicación que ya han brindado. Esto incluido en el formulario. Sí, está en la plataforma digital, o sea, en la plataforma digital, los que han hecho la comunicación a través del formulario van a tener que revisar las garantías que están puestas en este decreto supremo, y en caso observen que necesita su medida una adecuación, como por ejemplo agotar la posibilidad de adoptar estas medidas previas que he comentado, tienen que hacerlo, ¿no? Y para tal efecto cuentan con esta plataforma digital habilitada. Okay, hay algo importante. Mucho se ha hablado del plazo de esta suspensión perfecta, y en la duración que estipula la norma legal se abre la posibilidad de que sean el plazo mayor a 90 días. A ver, en este caso, ya en el decreto de urgencia se establece que tanto estas medidas previas que te he comentado, ¿no?, como el otorgamiento de vacaciones o la reducción de jornada, como también la suspensión perfecta, pueden durar hasta 30 días después de culminada la emergencia sanitaria. Estamos hablando que si la emergencia sanitaria termina el 9 de junio, entonces estas medidas pueden durar hasta el 9 de julio. Estamos como que en un promedio, estamos cerca de esos 90 días, no es un exceso de ese plazo, ¿no? Ok, para eso tenerlo en cuenta, porque claro, uno ya ve 90 días como un plazo bastante difícil, y que pueda extenderse genera muchísima más preocupación. Y además, esto es importante, sobre los beneficios de los trabajadores.
Y aquí quiero invitarlos desde ya a nuestros oyentes a que puedan hacer las consultas. Voy a abusar de su presencia, señor Zarzo, para poder resolver algunas cuestiones particulares. 251-9422 y 467-4499. La disposición de la CTS y el adelanto de los beneficios sociales. Quienes no apliquen a la CTS, ¿qué otro beneficio pueden tener como plan de contingencia? ¿Qué es lo que estipula además la norma? Bueno, por ejemplo, ya en el decreto de urgencia y también ya recogido en este decreto supremo del día de hoy, se toma en consideración una situación particular, que hay trabajadores que no tienen derecho a la CTS y tampoco tienen derecho a las gratificaciones. Entonces, de ellos no se puede decir, agota tu fondo de CTS o en todo caso pide el adelanto de la gratificación de julio. Es el caso de los trabajadores de la microempresa, ¿no? Que no tienen derecho ni a CTS ni gratificaciones. En ese caso, este decreto supremo ya desarrolla las disposiciones para que puedan acceder a una prestación económica a cargo de salud ascendente a 760 soles, siempre que esos trabajadores de la microempresa estén comprendidos en una suspensión perfecta de labores aprobada por el Ministerio de Trabajo. Ok, listo. Y si me permiten, mientras esperamos la consulta de los oyentes, hay dos ideas rectoras más que me gustaría que también sean de conocimiento de tu público, ¿no? Ok, ¿cuáles? Un tema, además de que la suspensión es la última ratio, de que medidas previas, de que además tiene que contarse con la participación del sindicato, es importante que tengan en cuenta que para la adopción tanto de estas medidas previas como de la suspensión perfecta de labores, los empleadores deben encontrarse en cualquiera de los siguientes dos supuestos. En primer lugar, es posibilitado de aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber por la naturaleza de las actividades. Sí. Es decir, por ejemplo, cuando el empleador, para el desarrollo de sus operaciones, requiere necesariamente la presencia física del trabajador. Allí, por ejemplo, existe la imposibilidad de aplicar trabajo remoto. Y entonces se abre la puerta para aplicar estas medidas previas o, agotadas estas, la suspensión perfecta. Bien, nuestro teléfono está sonando, señor Zarzo. Vamos a darle pase a las llamadas para poder resolver casos particulares. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Lo escuchamos. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta? La pregunta es al señor Renato. Mira, en mi caso yo soy un trabajador que trabaja en un restaurante, pero no tengo la CTS ni gratificaciones. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Te han suspendido perfectamente? ¿Te han despedido? ¿Cuál es tu situación en la empresa? Ya todavía no nos dicen nada del restaurante donde nosotros trabajamos, pero me imagino que de repente, como ahorita van a trabajar de libre, en mi caso yo soy mozo. Ok, pero por lo que entiendo, tú no te acoges a los beneficios porque no estás en planilla. Sí, tengo boleto de pago. Okay. Tengo boleto de pago, pero no tengo CTS. Sí. Ok. Te pido te quedes enganchado. No sé si tenemos otra llamada y contestamos en bloque. Vamos. Una siguiente llamada. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Manuel nuevamente de Talara. Te llamé hace unos días. Sí, Manuel, Claudia, ¿cómo estás? Sí, mira, justamente para conversar con el especialista, yo tengo una suspensión perfecta, como les comenté hace por lo menos 5 días, y justamente era eso, no había una coordinación previa conmigo porque todavía tengo días de vacaciones que no he tomado, son más de 20 días, y se me hizo la suspensión solamente con una comunicación de que me iba a llegar un correo. En mi unidad, porque nosotros somos 30 unidades a nivel nacional, cuenta con más del 40% de la ocupabilidad para poder pagar planilla de toda la unidad. Entonces, en este caso que yo ya fui suspendido, que me mandaron una carta de suspensión perfecta, pero no tuvieron eso de poder agotar otras posibilidades, con este nuevo decreto ellos tendrían que tener una nueva comunicación conmigo. Ok, te pido por favor, Manuel, que te quedes enganchado y vamos a darle respuesta. Empecemos por esto, señor Zarzo. Es cierto, Manuel nos llamó hace 5 días para exponer su situación. Hoy con la norma seguramente cambia la situación y él tiene esa pregunta. Sí, en efecto, en esta última pregunta, ¿no? Entiendo que su empleador ha transitado directamente a la suspensión perfecta de labores y no ha visto o no ha votado la posibilidad de aplicar las medidas previas. En este caso, además, el oyente dice que él cuenta con 20 días pendientes de goce de vacaciones. Por lo tanto, en virtud de este decreto supremo, la empresa debería adecuar esa comunicación de suspensión perfecta
y atender primero a la posibilidad de agotar esas medidas previas. En el caso concreto del oyente, si tiene 20 días de vacaciones pendientes de goce, las medidas previas que se puedan agotar justamente sería el otorgamiento de estos 20 días pagados, ¿no? Pagados. Esa sería parte de la adecuación de esa comunicación de suspensión perfecta de labores. Okay. En segundo lugar, en relación a la primera pregunta, referida a un restaurante, entiendo que este trabajador ha mencionado que no tiene CTS ni identificaciones, por lo que asumo que estaría dentro del régimen laboral de la microempresa, ¿no? Sí. Entonces, allí, como ya se ha mencionado, respecto de estos trabajadores que están comprendidos en la suspensión perfecta de labores prevista en el decreto de urgencia 038, les asiste el derecho a tener una prestación económica de 760 soles, una vez que esta suspensión perfecta está aprobada por el Ministerio de Trabajo. Ese sería una... Y además, respetando el el salario que tienen, que no exceda de 1.500 soles, ¿verdad? En el caso de los... No entendí la última pregunta, Claudia. Claro, este beneficio de 760 soles tiene alguna restricción salarial. ¿Quiénes aplican? Bueno, aplica para los trabajadores de la microempresa, ¿no? Y por cada mes que dure la suspensión aprobada por el Ministerio y hasta un máximo de 3 meses. Ese límite de remuneraciones no está. Ok. Vamos con más llamadas, señor Zarzo. Mil gracias. Aló, buenas tardes. No, señora Luz, estoy tratando de averiguar con el experto qué pasa. Mi hijo ha estado como tercero en salud, pero le han dicho de que no puede ir a trabajar si no pasa a ser trabajador de COVID. ¿Qué pasa en ese caso? Trabajador de COVID, ¿esto qué quiere decir? ¿CAS COVID? ¿Cuál es? COVID es pues, los trabajadores que van a trabajar con los pacientes directos. Ok, él que trabaja en salud, ¿pero en qué parte? ¿Administrativa? ¿Es médico? ¿Cuál es su situación? Estaba en la parte de emergencia administrativa, pero no con COVID. Ok, emergencia administrativa. Y además por tercero. Vamos con una llamada más. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, buenas tardes, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Señor, ¿lo escuchamos? Sí, habla. Sí, señor. Habla desde el departamento de San Martín, Tarapoto. Desde Tarapoto. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Claudita, te digo que en verdad no hay nada de noticias de los jubilados de la 19990. ONP. En principio, los jubilados de la 19990 estamos con 500 soles mensuales. Pero ¿qué pasa? De que había una noticia del presidente Vizcarra que iban a subir a los jubilados a 1.000 soles y el sueldo mínimo también a 1.200, pero no se escucha ya nada de los jubilados. Gracias. ¿Cuál es el problema? Quisiéramos nosotros saber del aumento, y además eso me va a permitir hacerle otra pregunta al señor Zarzo. Pero gracias, te agradezco por la llamada desde San Martín. Bien, a ver, comencemos por este caso. Él es emergencia administrativa y además trabaja bajo la modalidad de tercero. A ver, asumo que por la modalidad de tercero está el señor hablando de un contrato de prestación de servicios, ¿no? Un contrato de prestación de servicios de entidad pública. Estos contratos de tercero, como comúnmente se llaman, tienen un plazo definido de duración, ¿no? 2 meses, 3 meses, porque no son para actividades permanentes de una entidad pública, por eso tienen un plazo definido. Si él está diciendo en esa asumo que su contrato de tercero ha caducado. Y para Ok, a ver, mejoremos la comunicación, pero me parece interesante darle respuesta a esta señora. Lo que entiendo de la intervención del señor Zarzo es que posiblemente lo que haya ocurrido aquí es que ha vencido o no se le ha renovado el contrato a este chico que trabajaba en emergencia administrativa. Lo que intentamos encontrar es cuál es la probabilidad de que él aplique dentro de el personal COVID, ¿verdad? Que era la pregunta que tenía la señora en la línea. Nuevamente, señor Zarzo, con usted. Y además, otra vez,
la 19990, lo conversamos con Gabriel Bustamante la semana pasada, ¿qué mecanismos deberíamos generar? Estamos hablando mucho de la AFP y no estamos hablando de la 19990, de qué se debería hacer a través de la ONP. El TC tiene una sentencia de la devolución a los fonavistas, ¿por qué es que esta no se ha ejecutado también? Se lo quiero preguntar. Señor Sarso, nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Creo que hubo un problema en la comunicación. Nos quedamos con el tema del tercero. Sí, como te decía, Claudia, en el tema del tercero, los contratos de prestación de servicios dentro de entidades públicas, primero, son contratos que están dirigidos para atender una determinada necesidad específica, no para atender necesidades permanentes dentro de una entidad pública. Por eso estos contratos tienen un plazo definido. Entiendo que el oyente no puede ingresar a prestar servicios porque su contrato ha terminado. Sería necesario que se le renueve ese contrato para que siga prestando servicios. Ahora, de no renovarse y que se utilice la emergencia para no hacerlo, ¿eso desencadenaría algún mecanismo laboral que pueda ser aplicable aquí? Bueno, en principio estos contratos son contratos de locación de servicios y terminan cuando se cumple el plazo. Ahora, no entendí, o sea, no se entiende bien cuando la señora llama y dice área COVID, área Claro, no COVID. Lo que pasa es sí que, claro, yo me imagino que en la logística del hospital habrán determinado quiénes son parte de la emergencia COVID y prescindir del personal administrativo que en este momento puede ser también contagiado, ¿no? Sobre todo si no está en triaje diferenciado. Es una persona que trabaja administrativamente. Por ahí puede ir la teoría. Y lo segundo, me parece sumamente importante, señor Sarso, mucho se habla de los beneficios a través de la AFP y demás, y no estamos hablando de la 19990, no estamos hablando de la ONP, y además lo hemos conversado aquí múltiples veces con la finalidad de proponer que sean ustedes, el Ejecutivo, y quienes puedan tener algún pronunciamiento importante. Tenemos una sentencia, la del TC, por ejecutar la devolución de los fonavistas. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo? Bueno, a ver, para ser sincero, yo en esa materia no estoy en condición de darte una respuesta definitiva, pero sí tengo conocimiento de estas exigencias y reclamaciones en relación a tener facilidades para el Sistema Nacional de Pensiones. En ese marco, lo que yo sí estoy en condiciones de indicarte, por ejemplo, es que en el artículo 9 del Decreto de Urgencia 038 ya se establece una medida para el caso de los trabajadores que están suspendidos con esta medida de suspensión perfecta de labores y que cotizan o en todo caso aportan al Sistema Nacional de Pensiones. En ese caso, ¿no?, aquellos trabajadores que de continuar laborando en ese periodo de suspensión hubieran alcanzado los aportes necesarios para el derecho a una pensión, esos meses de suspensión se toman en cuenta para efectos del reconocimiento del derecho a la pensión. Ok, mientras recibimos la llamada para que usted pueda contestarle, ¿esto aplica también para todas las empresas, todos quienes integren la parte privada, la suspensión perfecta? Bueno, sí, esta facilidad, que es una medida excepcional en un aspecto previsional que está en el artículo 9, es aplicable también no solo para, o sea, es aplicable para los trabajadores suspendidos, materia de una suspensión perfecta de labores, ¿no? Estamos hablando de trabajadores que pueden estar en una empresa y que pueden estar aportando a la ONP, por ejemplo. Sí. Ok, vamos con una llamada más. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su consulta? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo trabajo para una empresa de aviación, soy personal estable y los primeros días de abril me mandaron la comunicación de la suspensión perfecta. Cuando estaba otro decreto supremo por el tema del coronavirus vigente. Y me suspendieron por 90 días porque no había aceptado la condición de no cobrar el sueldo por un mes. Al inicio su empleador le dijo, vamos a tener una tregua, usted no va a cobrar un mes. Sí, pero era voluntario. Era voluntario, ok, y de no llegar a un acuerdo. Así es. Posterior a eso recibí una notificación indicando de que como no había aceptado esa opción, me iban a suspender por 3 meses sin pago de haber. Y que por una cuestión voluntaria de parte de ellos, de buena fe, iban a depositar un 20% del sueldo. Ok. Okay. Mil gracias. A ver, señor Sarso, una más y damos respuesta. Vamos, aló, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor, su consulta. Mi consulta es, yo trabajé en el Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2017 por locación de servicio. Contrataban 3 meses, dejaban 2 días, 3 meses más, hasta que el año 2020 teníamos una orden de servicio marzo y abril. Nos pagaron marzo, pero los primeros días de abril nos dijeron que no debemos, ya no nos va a ser contratado, va a ser anulado la orden de servicio de abril y por lo tanto no nos van a cancelar, no nos van a pagar. Mi pregunta es, ¿cuál es la aplicación para los locadores? Y si el gobierno está dando para los personal de instituciones privadas 3 meses, 760, ¿no nos sería dable también nosotros que nos den algo? Porque nosotros tenemos familia y lo peor que no nos ha llegado ningún comunicado, simplemente en WhatsApp por otros colegas de diferentes regiones nos han dicho que ya no vamos a trabajar y no nos van a pagar. Claro. Bien, mil gracias por la llamada. Señor Zarzo, vayamos con estos 2 casos. El primero. En el caso de la empresa de aviación menciona que los primeros días de abril le comunican la suspensión perfecta de labores, ¿no es cierto? Luego de que el trabajador rechazó no tener remuneración por 1 mes. Para estos efectos hay que tener en cuenta que el decreto de urgencia 038-2020, que te establece justamente este marco general de medidas previas y suspensión perfecta de labores, entró en vigencia el 15 de abril. Entonces, hasta antes de esa fecha, teníamos como marco general la regla que ya se había anunciado en los medios y en las normas, que es trabajo remoto o licencia con goce de haber. Entonces, esa regla vigente hasta la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038 tiene que respetarse por los empleadores, ¿no? Y luego de la vigencia de este decreto de urgencia 038, es decir, a partir del 15 de abril, viene todo este nuevo marco que establece la necesidad de agotar medidas previas para recién aplicar la suspensión perfecta de labores. Por lo que en este caso el trabajador sí, en efecto, tenía derecho a mantener la licencia con goce de haber y luego, con el marco del decreto de urgencia 038, tenía el derecho y tiene el derecho de negociar con el empleador la adopción de medidas previas que privilegien el trabajo y la percepción de ingresos. Y recién de agotar esas medidas cabe la suspensión perfecta de labores. La empresa va a tener que adecuar esta situación al nuevo marco normativo. Bueno, y de darse estas situaciones y quienes no cumplan, las sanciones vendrán, señor Zarzo. Desde luego, porque el propio decreto de urgencia, así como el decreto supremo, establecen que si la autoridad de trabajo determina que la suspensión perfecta de labores no procede, se ordena el pago de las remuneraciones dejadas de haber, así como también cuando corresponda la reanudación de las actividades. Mil gracias por haber estado esta tarde con nosotros y gracias también por cada una de sus llamadas.